Buenos días, estimados estudiantes. Hoy tenemos 3 de abril del año 2022 y vamos a desarrollar pues, una temática nueva en la materia de orientación educativa. Por ahí les llegará pues, los documentos necesarios para poder ver, ¿verdad?, la presentación, a una guía de aprendizaje y un modelo de expediente educativo. Así que esa va a ser la clase de este día. Pues espero que la disfruten, que la vean despacio y que lean entre líneas, ¿verdad?, para ver qué significa esto. Así que vamos a ir iniciando para poderlo salir, ¿verdad? Recuerde que el próximo domingo será clase presencial, si Dios quiere, y ya después de Semana Santa, pues el próximo domingo que vengamos, vamos a tener lo que es el segundo examen parcial, ¿verdad? Así que en las vacaciones pues den una repasadita, ¿verdad? Pero repito, el próximo domingo, que sería 10 de abril, pues sería el último día que tendríamos clase, y de ahí tendríamos la semana de vacación de Semana Santa, incluyendo el domingo. Así que disfruten la clase y vamos a iniciar. Vamos a ver el tema estudio de casos, ¿sí? Estudio de casos, así que espero que lo disfruten, ¿sí? Que lo disfruten, pues esperando de que todo salga de la mejor manera, ¿verdad? Sí, así que vamos a iniciar la clase de este día. Muy bien, ahí está el tema, estudio de casos, el tema de este día. Tiene 19 diapositivas la presentación, así que para que se entretengan un poquito estudiando. Muy bien, estudio de casos, a ver por ahí, ¿sí? Dice, estudio de casos se utiliza con más frecuencia en las ciencias humanas y sociales para el análisis de la realidad. Esta técnica, vamos a decir así, es que vamos a estudiar casos de diferentes jóvenes para poderlos analizar, ¿verdad?, y cómo se desarrollan en la realidad. Esencialmente activo y por tanto aplicable en innumerables campos donde se trata de combinar teoría y práctica, ¿sí? El estudio de casos pues permite desarrollar lo que son estas combinaciones, ¿verdad?, de teoría y la práctica. Aquí podemos aplicar pues todo lo que nosotros queramos, valga la redundancia, aplicar para poder desarrollar pues y obtener mejores respuestas y mejores resultados. Y sirve para mejorar pues la realidad social, ¿verdad?, de las personas. Muchas veces pues los casos los dejan situaciones muy complicadas, pero que permiten al final ayudar a los jóvenes. El método de estudio de formación e investigación que implica, según Anguera, en 1978, es el examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno, ¿sí? Su objeto es básico, significa comprender el significado de una experiencia, ¿sí? Cuando yo analizo el caso de Pedro, de Juan, de Ana, de hecho ustedes tuvieron la oportunidad de ver esa experiencia, ¿verdad? Cuando usted va a aplicar el diagnóstico, se pudo dar cuenta de cómo viven los jovencitos, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus limitantes que tienen. Sí, a eso se trata el estudio de casos. Cada uno de ustedes pues presentó un diagnóstico y eso los puede permitir poder desarrollar este estudio de casos, analizar cada uno de los casos que ustedes pusieron, y eso sería el estudio de casos. La investigación cualitativa, o sea, de cualidades, se esfuerza por comprender cómo funcionan todas las partes juntas y forman un todo, ¿verdad? De repente la realidad de Juan, de Pedro, de Enrique, de Ana, no es la misma, ¿va?, que pueda tener otro jovencito. Cada uno pues tiene distintas realidades y esto incide en la formación de cada
uno de ellos. Veamos la definición, ¿verdad? El estudio de caso consiste en la búsqueda de soluciones a través de discusiones y análisis de un problema dentro de un grupo. Esa es la definición, ¿sí? La búsqueda de soluciones a través de discusión y el análisis de un problema dentro de un grupo. Cuando nosotros ponemos todo nuestro conocimiento, todo nuestro esfuerzo para tratar de ayudarle a un jovencito, estamos realizando pues un estudio de caso. Andrés, allá por el año 1980, dice, consiste en hacer estudiar por un grupo en un transcurso de una larga sucesión de encuentros en las situaciones, problemas concretas presentadas con sus detalles reales para provocar a partir del análisis de cada caso una toma de conciencia concreta y realista, una conceptualización experiencial y una búsqueda de soluciones eficaces. Otros autores dicen que es el proceso que intenta describir y analizar una entidad a medida que se desarrolla a lo largo del tiempo en términos cualitativos, complejos y comprensivos. Si nosotros ponemos como un poquito de atención, vamos a encontrar entonces que la más sencilla es la primera y la que tiene quizás mayor profundidad, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos un caso, ¿sí? Es el caso de Pedro, por decir algo que quiere estudiar, ¿verdad? Pero tiene todas estas limitantes en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito económico. Y entre todos comenzamos a buscar soluciones para ayudarle a este jovencito. Ese es el estudio de casos. ¿Dónde surge? Bueno, surge como una acción pedagógica en los Estados Unidos, en la USA, ¿sí? No coinciden en el año, pero Business School Harvard es el origen, gracias a Marvin Copperfield. Él fue que introdujo el estudio de casos. Sin embargo, se usaba en la Edad Media en el caso del ejercicio práctico en la Sorbona, ¿verdad? Se proyecta en la línea de investigación educativa, principalmente al originarse los procesos de evaluación de determinados proyectos curriculares e innovadores. Cuando nosotros queremos implementar nuevos proyectos curriculares, pues hacemos el estudio de casos para ver cómo va a incidir ese proceso educativo en el grupo de jóvenes. Las dimensiones, según Martínez, en 1988, se suele centrar en niveles micro del sistema sin marginar perspectivas más amplias. ¿Qué quiere decir? Que los vamos a limitar muchas veces a situaciones que se están desarrollando dentro de este proceso a nivel mínimo, ¿verdad? Primero vamos a estudiar su relación en la escuela, luego su relación en la comunidad, en la casa, y esas son partes que después las vamos a unir para tomar una decisión. Se parte de una concepción humanista de la educación. Siempre hay que buscar la forma de ayudarle al estudiante, por eso dice humanista. Se centra en la comprensión de significados en el contexto de los hechos educativos, ¿sí? Las situaciones hay que ver todo el fenómeno, ¿sí? Todo el fenómeno donde está ocurriendo para poder entenderlo, ¿verdad? No podemos fragmentarlo y estudiarlo desde un punto de vista nada más. Hay que verlo desde varios puntos de vista para poder comprender lo que está pasando. ¿Cuáles son las características que tiene este método, estudio de caso? Bueno, es particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Veamos qué significa cada una de estas características. Particularista se centra en una situación, evento, programa o fenómeno en particular. Quiere decir que de varios fenómenos vamos a escoger uno que vamos a estudiar. A lo mejor es el que nosotros podemos incidir como grupo de profesionales de la educación. Descriptivo, bueno, como su misma palabra lo dice, trata de describir el fenómeno. Dice, una descripción rica y densa del fenómeno objeto de estudio. O sea, se va a definir, se va a describir, ¿sí? Cada quien va a ver cómo lo entiende, la parte descriptiva, para poderlo interpretar el significado de datos, normas, costumbres culturales, valores comunitarios, actitudes y opiniones. Nosotros tenemos que ver todo eso, ¿sí?
Les decía que en el diagnóstico pues uno tiene que tomar en cuenta todos los elementos que puedan incidir en la decisión del jovencito, ¿sí? Heurístico. Pueden dar lugar al descubrimiento de nuevos significados, ampliar las experiencias del lector o confirmar lo que se sabe, ¿sí? Tenemos que tratar de ver todo el contexto donde está pasando, ¿verdad? Para poder ver otros significados. Es un método bastante amplio que permite, pues, eh, experimentar, vamos a decir así, una experiencia distinta, ¿verdad? Y ver lo que nosotros hemos aprendido como profesionales para poderlo aplicar en un determinado punto. Inductivo, ¿verdad? El descubrimiento de nuevas relaciones concepto más que la verificación de hipótesis predeterminadas. Acuérdense que lo inductivo va de lo particular a lo general y trata de ver hipótesis que se están dando, ¿verdad? Juancito no puede estudiar por esto y por esto, ¿verdad? Pero son hipótesis. Tenemos que tratar de llegar lo más profundo que se pueda para poder orientar a este jovencito. ¿Qué condiciones se tienen para el diseño? Bueno, el investigador elige el diseño. Todo depende de lo que quiera saber y cómo define el problema objeto, de estudio. Al seleccionar un diseño algo se gana y algo se sacrifica. Koenig y Grotowitz presentan algunas condiciones para ayudar en la decisión sobre la convivencia o de no usar el estudio de casos. Cuando los objetivos deseados o proyectados de un esfuerzo educativo se centran en resultados humanísticos o diferencias culturales en oposición a los resultados conductuales o diferencias individuales, ¿sí? Nosotros tenemos que ver qué es lo que queremos estudiar, les decía, para saber las conductas que presenta el joven y cómo podemos pues, orientar esas diferencias individuales. Cuando la información obtenida de los participantes no se está sujeta a la verdad o falsedad, sino que puede someterse a un examen sobre su terreno de la creatividad, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver eso, ¿verdad? La información que los dan los jovencitos tiene que ser, pues, tiene que someterse a un examen, ¿verdad? A un examen de conciencia, digamos, sobre la credibilidad que puedan tener esos datos. Muchas veces los jovencitos, pues, mienten y eso, pues, los repercute en poder tomar una buena decisión. La singularidad de la situación que nos lleva a profundizar en el caso concreto. Cada caso, les decía, es particular o es singular en el sentido que es único, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de entender cómo el estudiante, las condiciones que el estudiante está pasando para poder entender esa parte que nos puede pues, repercutir a todos, ¿verdad? Cuando lo importante es transmitir un informe holístico, o sea, un informe integral, ¿verdad? Y dinámicamente rico en un programa educativo. Entonces el estudio de casos es un enfoque hecho a la medida, ¿verdad? O sea, hay que ver todas las causas, cómo le podemos ayudar a este muchacho, ¿verdad? Por eso lo dice holístico, ¿sí? Y entonces tenemos que basarnos en un proceso pues, que el estudiante pues, pueda realizar. Es particularmente útil cuando el problema implica una nueva línea de indagación. Eso es bien importante, ¿verdad? ¿Sí? Cómo vamos a investigar ese tema. Procedimientos. Según Martínez Bonafé, los procedimientos aparecen tres aquí en primera instancia, ¿sí? Tres procedimientos: preactiva, interactiva y postactiva, ¿sí? Reactiva, bueno, dice, se tienen en cuenta los fundamentos epistemológicos, la información que se dispone, los criterios de selección de los casos y la influencia del contexto, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos incidir en la realidad del niño, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser preactivos, ¿verdad? Preactiva, dice aquí el término, en el sentido de ver de dónde viene el problema, de ver la información que hemos tratado de recoger y los criterios de selección de los casos que nosotros vamos a estudiar y cómo el contexto puede influir, ¿verdad? De acuerdo a las políticas educativas que se puedan tener en un país o en una región. Interactiva, el trabajo de campo y los procedimientos y el desarrollo de estudios utilizando diferentes técnicas cualitativas y la triangulación, ¿verdad? Hay que tratar de
de recoger toda la información y triangular esa información, ¿verdad? O sea, agarrar la información de X, de Y y de Z y tratar de ver, hacer esa triangulación, de ver cómo coinciden en algunos aspectos y en otros se pueden alejar, ¿verdad? Lo que los interesa en esas partes que coinciden para poder tomar la mejor decisión. Y pues activa la elaboración de un informe etnográfico. La etnografía se refiere a un determinado lugar. Quiere decir que nosotros cuando elaboremos un informe tenemos que ubicarnos donde estamos para poder elaborar el informe, para que las personas lo puedan entender y las personas vean, los profesionales, cómo usted ha tomado esa muestra y cómo usted está realizando ese estudio de casos. Tenemos tres tipos de estudios: descriptivos, interpretativos y evaluativos, ¿sí? Como el mismo nombre lo dice, la parte descriptiva pues será esa parte que se encargará de describir cada caso, ¿sí? En cada caso en particular, que muchas veces es cuestión de una mala orientación para que los estudiantes pues puedan obtener, ¿verdad? Obtener, como se llama, la mejor o tomar la mejor decisión. Presenta un informe detallado, dice, de un fenómeno objeto de estudio sin fundamentación teórica previa, ¿sí? Tiene esa limitante, ¿verdad? Que no se ha fundamentado teórico, pero solo se describe lo que está pasando en el problema. Interpretativo, dice, debe reunir tanta información sobre el problema como le sea posible, con la pretensión de interpretar o teorizar acerca del fenómeno. Esta parte, pues su mismo nombre lo dice, a través de los datos, a través de la información que usted ha obtenido en un diagnóstico, usted puede pues interpretar, ¿verdad? Interpretar esa información para poder tomar la mejor decisión. La parte evaluativa para Guba y Lincoln es el mejor porque proporciona una descripción densa, quiere decir una descripción bastante fuerte de lo que es el problema. Está fundamentado en lo holístico, o sea que vamos a ver todo el problema desde diferentes ópticas y de acuerdo al contexto donde éste se encuentra. Simplifica los datos considerados por el lector, esclarece significado, puede comunicar el conocimiento tácito, o sea, tiene la capacidad de definir qué es lo que está pasando en esa parte. ¿Cuáles son algunas ventajas de la aplicación? Bueno, puede ser un modo, de continuar profundizando en un proceso de investigación a partir del conjunto de datos analizados estadísticamente. O sea, sobre la base de la información hay que tomar una decisión. Esta parte pues va a la parte estadística y ver cómo ha incidido, cómo se repite una conducta para poder tomar la mejor decisión. Es un método apropiado para investigaciones pequeñas, de pequeñas escalas, en un marco limitado de tiempo, de espacio y recursos. Muchas veces no tenemos como el tiempo necesario para realizar una investigación con mayor profundidad. Entonces, este método nos sirve para definir, pues ya teniendo los datos, para definir el tiempo que lo vamos a realizar, ¿sí? Con los pocos recursos y espacios que tengamos. Es un método abierto que no se cierra en sí mismo la posibilidad de retomar otras condiciones personales e institucionales diferentes. Este método para estudio de casos permite tomar decisiones de acuerdo a las condiciones personales del joven o de la institución que lo quiera apoyar. Resulta de gran utilidad para el profesorado que colabore en la investigación. Se ha comprobado que la mejor forma de aprender es a través de la investigación. Entonces, si el docente conoce a sus estudiantes, tendrá una mejor forma de enseñarles, ¿sí? Y transmitir ese conocimiento. Esa es la ventaja. Algunas dificultades que surgen en este proceso, bueno, problemas de investigador al quedar implicado en las cuestiones estudiadas, pues el mismo es el instrumento primario de recogida y análisis de datos.
Muchas veces nosotros los identificamos tanto con las situaciones de los jóvenes que los implicamos, que queremos seguir ayudándoles, ¿verdad? ¿Sí? Decía un jovencito que se estudió este mismo fenómeno, de que muchas veces se quiere ayudar, ¿verdad? Y cuando uno se implica en esto, pues anda buscando la forma de conseguir una beca, de ver cómo lo pueden recibir en una universidad. Bueno, uno se mete de cabeza en estos problemas. Problemas respecto al carácter confidencial de los datos. Este es un problema, y ya lo habíamos discutido, un problema de ética. El orientador pues tiene que mantener un alto perfil de orientación de sus estudiantes y tiene que pues respetar lo que se le dice como principio de confidencialidad de lo que hemos descubierto. Problemas surgidos en la pugna, el siguiente, problemas surgidos en la pugna pro el acceso de los datos y control de los niños, ¿sí? Por aquí está esto malo, vamos a ver si lo podemos arreglar. Ya que lo que decide, pues, es un problema. Y control de los niños por parte de diferentes grupos interesados. Que la audiencia sea incapaz de distinguir entre los datos y su interpretación por parte del investigador o la subjetividad de los juicios. Esto hay que tener como mucho cuidado. Todos los datos los vamos a analizar a la luz de la objetividad, ¿sí? A la objetividad para poder tomar la mejor decisión. No es cuestión de que yo me identifique y quiera caer pues en otra situación, por la subjetividad de los juicios. Entonces, hay que saber interpretar los datos a la luz de la objetividad. ¿Cómo formamos profesionales? Bueno, Andrés en 1980 dijo, está probado que la educación activa es la única educación eficiente en el alto nivel. Quiere decir que la educación tiene que utilizar métodos activos donde permita la participación del estudiante, para que el estudiante vaya aprendiendo y vea cómo esa educación activa fortalece su proceso de formación. Que la mente humana graba y utiliza lo que grabó, haciendo implicándose soluciones en su situación concreta. Parece que el método de caso cumple satisfactoriamente estas aspiraciones. Se presenta, por tanto, como un método didáctico, una forma de aprendizaje grupal, sistemática y continuada que intenta conciliar lo que se aprende con lo que se vive, ¿sí? Uniendo la parte de la teoría y la práctica, ¿verdad? Hubiera sido bonito, como les digo, si estuviéramos de manera presencial y poder intercambiar opiniones sobre los casos que ustedes estudiaron, ¿verdad? Y para ver si se llegó a la mejor conclusión de manera individual y como si hubiera llegado a una conclusión de manera grupal. ¿Cuál es el papel del animador? Bueno, tiene dos matices, no directividad en el fondo y la directividad en la forma. El animador conoce el fin de la formación, pero ignora cuál será el resultado del trabajo del grupo en la discusión que se conduce. El animador es el que conduce el estudio de caso, poniéndolo a la vista de todos y sin tomar interpretaciones, ¿verdad? La interpretación la vamos a hacer de manera grupal. Tiene que mantener una neutralidad integral respecto al problema, no se puede producir una indiferencia hacia las personas, o sea, ser neutral no significa que no nos va a importar la decisión que se tome, al contrario, ¿verdad? Tenemos que tomarlo en cuenta. Por aquí aparece, ¿verdad? Descriptiva qué hizo el señor, hipotética qué debió hacer, conjetural qué hará, personal usted qué habría hecho en el hecho, la normativa que debía hacerse en el hecho y procesiva qué hacer con la situación actual. Estas son las acciones que se deben de tomar en el estudio de casos, ¿sí? Mire cómo ve usted el papá de Juanito, qué está haciendo, ¿sí? ¿Le estará favoreciendo su aprendizaje o se lo estará dañando? ¿Sí? Y dice, no, ¿y qué debió hacer el papá de Juanito? ¿Sí? Y ahí pues se hace la situación hipotética. ¿O qué hará el papá de Juanito? Personal, ¿verdad?
¿Usted qué hubiera hecho en el papel del papá de Juanito? Normativa. ¿Qué debería haberse hecho según la parte científica y teórica del método que estamos utilizando? Entonces, así va a hacer con la situación actual. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver esa parte. Para ir concluyendo, ¿verdad? Dice, este estudio en cualquiera de las perspectivas actuales permite entrenar a los participantes del grupo o al investigador en el manejo de la selección de información sobre el caso. La flexibilidad de razonamiento y demuestra que puede haber soluciones diversas para un mismo problema. Ya se trate de casos reales, ¿sí? Casos reales o simulados. Aquí falta también una palabra. Y simulados. Casos reales o simulados. El método nos sugiere que una línea de mejora de las relaciones humanas y de un mundo plural, diversificado y democrático. ¿Sí? Se supone que todos los casos deberían de ser reales, ¿verdad? Pero sí, por cuestión de práctica estamos haciendo una simulación, pues siempre hay que seguir todos los pasos y que decíamos anteriormente. A pesar de su carácter cualitativo, puede complementarse con otros procedimientos ya estructurados. Este método es más concreto, vinculado a nuestra experiencia, más contextual, muestra experiencias enraizadas en el contexto al igual que el estudio, más desarrollado, interpretación del lector que aporta su experiencia personal, poblaciones de referencia cercanas al investigador, lo que permite implicarse fácilmente. Bueno, ahí termina la presentación. Les decía que hoy vamos a ver también lo que es la parte, en unos momentos pues le llegará el video y la presentación, pero quería que viéramos el expediente, ¿verdad?, del estudiante, con la información que nosotros vamos recabando a través del diagnóstico o de otras situaciones, pues hay que ver cómo vamos formando el expediente del alumno. Pero el expediente sería como los médicos que llevan su folder, ¿verdad?, donde pone fulano de tal nombre, puede ser que lo tenga con número o de otra forma que lo identifique. ¿Sí? Dice expediente de intervención individual en el servicio de orientación educativa. Dice el contenido de este expediente es de carácter profesional, confidencial y de uso exclusivo del departamento de orientación. ¿Sí? Así tendría que decir la portada. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Identificación del estudiante, ver cómo se llama el estudiante, ¿sí? La foto del estudiante, la fecha, datos del estudiante, el nombre completo, teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, año cumplido, dirección del domicilio, o el cantón, o el caserío, como sea. Vamos a tratar de mover esto un poquito. Dirección, ¿verdad? Podría quedar así. Departamento, cantón, distrito. Ya volvimos a los distritos educativos. Otras, ¿verdad? Y vamos a quitar esto, otra. Nivel que cursa, sección, profesor o profesora guía o docente del grupo. Dato de la persona encargada del estudiante, puede ser papá, mamá, ¿verdad? ¿Sí? Núcleo familiar, de ahí va el núcleo familiar del muchacho. Valoración inicial del caso, la fecha, que se pretende, la detección profesional de orientación, referencia de docente, padre, madre, encargado, solicitud del mismo estudiante u otro. ¿Quién está diciendo que se evalúe? Resumen de la valoración. Ahí ponemos el resumen de la valoración.
Parte 2, plan de intervención, acción que vamos a decir que vamos a hacer, ¿verdad? Con el muchacho, ¿sí? Participantes en el proceso, el tiempo que lo vamos a tardar, si lo ejecutamos o no lo ejecutamos, alguna observación por ahí. Ahí van todas las acciones que nosotros vamos a hacer con el muchacho, entrevista con el papá, entrevista con la mamá, todo eso. Plan de intervención, aquí igual ahí va a ver las acciones que se han hecho, ¿sí? En el caso de ustedes, pues sería el diagnóstico como primer punto, ¿sí? Proceso de intervención, área de intervención educativa, si es vocacional o personal social, ¿no? Con el estudiante, con la familia, les decía. Muchas veces hay que hablar con la familia, con los mismos docentes y otros que intervienen en ese proceso. Vamos a hacer referencias a otros especialistas cuando nosotros pues queremos tirar la toalla porque no hayamos que hacer, ¿verdad? Cierre de la intervención, especificaciones del cierre, conclusiones, recomendaciones, ¿sí? Código del profesional que lo asistió, ¿verdad? En los anexos pues tenemos referencia al servicio de orientación, ¿sí? Aquí todavía aparecía la que es la palabra, ¿sí? La palabra cédula, ¿sí? ¿Sí? Y ya no es cédula. Aquí, si estamos en nuestro país, pues tiene que ser DUI, recibido por entrevista al estudiante. Aquí está porque se entiende la orientación, situación que el problema que presenta el estudiante, ¿sí? El proceso a seguir, entrevista con el papá o la mamá, ¿verdad? El encargado, ¿sí? Motivo de la entrevista, usted pone lo principal ahí, que son las recomendaciones, ¿sí? Sigue apareciendo cédula, ¿verdad? Tiene dígitos de estar elaborado, ¿verdad? Pero para que usted no se vaya a confundir, DUI, ¿sí? Entrevista al funcionario, el centro educativo, al profesor, el puesto que ocupa, ¿sí? Ahí, para ver qué es lo que ha observado en el estudiante, ¿sí? Igual otra vez eliminamos el término, ¿sí? Seguimos ahí, y ahí vamos a encontrar referencias externas, las referencias que se hace al estudiante cuando nosotros ya no podemos atender, ¿no? Para que el profesional pues vea cómo se puede atender, ¿sí? Ahí están pues las referencias, todo lo que nosotros deberíamos de tener en un expediente de los estudiantes. Muy bien, por ahí se lo voy a mandar también para que usted lo pueda analizar, ¿verdad? En cualquier situación no dude en hablarme o ponerme un mensaje en el WhatsApp, que si en ese momento lo puedo atender, como siempre se lo he dicho, lo voy a hacer, ¿verdad? También este día, pues, vea usted ahí que ¿cómo decirlo? Hoy vamos a subir las notas de los laboratorios, más tarde usted lo revisa, pues, y ahí va a estar toda su nota de su esfuerzo que usted realizó. Así que buen día y que Dios me los bendiga. Siga cuidándose que sigue el problema del coronavirus, ya no con tanta fuerza, pero sigue por ahí. Primero Dios, un próximo ciclo pues lo veamos de forma presencial. Buen día a todos.